¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como parte del proyecto Impacto de la implementación de un registro electrónico en farmacovigilancia en una clínica de maternidad, les presentamos la proyección que lleva por nombre Correcto manejo y funcionamiento del registro PROSEMEF. ¿Qué es el registro PROSEMEF? El registro de problemas de seguridad relacionados con el uso de medicamentos y vacunas es un sistema de registro de datos en farmacovigilancia que permite capturar y almacenar información de los acontecimientos adversos, que son las sospechas de reacciones adversas y los problemas relacionados al uso de medicamentos ocurridos en pacientes hospitalizados. Además, el registro permite realizar un análisis estadístico automático después de ingresar todos los datos. Todo esto en conjunto permite evaluar y desarrollar nuevas metodologías para la farmacovigilancia y la seguridad del uso de los medicamentos. Comenzamos con el registro de información para la evaluación del perfil farmacoterapéutico, el cual es un registro que permite comprender el seguimiento de farmacovigilancia registrando las características clínicas de los pacientes hospitalizados que han presentado un acontecimiento adverso, como son las SRAM y los RMs. Aquí vemos un ejemplo del registro, el cual es una representación ilustrativa. En él logramos ver los apartados donde se incluye la fecha de notificación inicial, ficha de identificación, nombre del paciente, iniciales, la fecha de ingreso, así como su edad y sexo. En cuanto a la evaluación del perfil farmacoterapéutico, registramos el diagnóstico del paciente y la presencia de enfermedades crónicas. Podemos ver en la conciliación de medicamentos, en caso de que exista una farmacoterapia previa, el nombre, la dosis, vía de administración e inicio y término del tratamiento médico. En cuanto a la idoneidad de la medicación, se registra el nombre, dosis, vía de administración, inicio y término. Esto para los medicamentos que ya se han prescrito dentro de la clínica. En cuanto a la información de los medicamentos sospechosos asociados a un acontecimiento adverso, se registra el nombre del medicamento, la dosis, vía de administración, frecuencia del tratamiento, lote, registro sanitario, caducidad y laboratorio fabricante. Asimismo, se registran los signos vitales y resultados de laboratorio relevantes que puedan indicar alguna asociación directa con la aparición de los acontecimientos adversos. En cuanto a la información del evento, se registra el tipo de reacción presentada, el estado del paciente si es recuperado o no recuperado, el grado de severidad del caso y la acción realizada, ya sea por el equipo médico o por la unidad de farmacovigilancia. También se registra la reacción presentada asociada al acontecimiento adverso. En cuanto al seguimiento de farmacovigilancia, se registra el nombre del notificador, nombre del reportador, área de notificación, área del reporte, notificado. El notificado es cuando el reporte ya se ha emitido a la autoridad sanitaria. Asimismo, se agrega el apartado de descripción del evento, en donde se describe en breves palabras la información del acontecimiento adverso, ya sea en la fecha o en un registro previo realizado por la unidad de farmacovigilancia. Y al final se colecta el nombre y la firma del responsable de la unidad y el nombre y firma del notificador. Ahora veamos cómo es que se realiza el llenado del registro. Los datos que se utilizaron para la elaboración del registro son solamente ilustrativos, no se utilizó ninguna información confidencial. En él vemos el registro de los datos como los que se mencionaron en el video previo, como el nombre del paciente, las iniciales, fecha de ingreso, edad y sexo. Asimismo podemos apreciar el diagnóstico del paciente y la presencia de enfermedades crónicas, que en este caso para el paciente ilustrativo son negadas. En el ejemplo de la conciliación de medicamentos, como el paciente no tiene una farmacoterapia previa, no hay datos que se registran. En cuanto a la unidad de la medicación, podemos apreciar los medicamentos que ya se han administrado dentro de la clínica en su dosis, vía de administración, inicio y término. Por ejemplo, vemos el caso de este medicamento en donde el inicio y término coincide el mismo día, ya que estos son medicamentos que se utilizan en dosis única. Vemos, por ejemplo, en información de los medicamentos sospechosos, agregamos los dos medicamentos que, de acuerdo con la bibliografía, se reportan como asociados a los acontecimientos adversos. En ellos se registran sus datos. Mismo se presenta la tabla de los signos vitales y resultados de laboratorio relevantes. Cuando a la información del evento, se señala que en este caso es la aparición de una SRAM, se reporta el estado del paciente como recuperado,
en un grado de severidad leve y la acción realizada es que el medicamento sea retirado. La reacción presentada en este caso fue que la paciente presentó mareo, cefalea y prurito facial. Para el seguimiento de farmacovigilancia vemos los datos del notificador, del reportador, área de notificación que en este caso fue quirófano y el área del reporte, que en este caso la que emitió el reporte fue la unidad de farmacovigilancia. Notificado sí es cuando ya se ha emitido un reporte a la autoridad. Y vemos aquí la descripción del evento. Continuando, vamos a mostrar un énfasis en los datos que son capturados en el registro Prosemed. En ello remarcamos los datos que son en primera instancia parte de los requerimientos solicitados por la autoridad a la hora de realizar una notificación de acontecimiento adverso. A continuación mostramos el registro Prosemed, el cual no solamente permite la captura y almacenamiento de la información para emitir un reporte completo de los acontecimientos adversos, sino que acumula información adicional que va relacionada con el uso de medicamentos en la clínica de acuerdo con el cuadro básico de medicamentos y las actividades realizadas de farmacovigilancia, todo esto siguiendo la normativa oficial. Y bueno, aquí se muestra el registro Prosemed, el cual nos captura el número de evento, la identificación del evento interno, el registro COFEPRIS, que es el que se obtiene cuando se ha emitido un reporte, las iniciales del paciente, la fecha, el diagnóstico, edad y sexo, presencia de enfermedades crónicas, conciliación de medicamentos, el tipo de problema de seguridad relacionado al uso de medicamentos y vacunas, el estado del reporte si se ha notificado o no, nombre del medicamento, dosis, lote, caducidad y vía de administración, reacción presentada, acción realizada por el equipo médico o por la unidad de farmacovigilancia, el grado de severidad del caso, estado del paciente, área del reporte, área de notificación, nombre del notificador y del informante, así como el reporte. Aquí se anexa cuando se ha notificado un vínculo que te lleva al reporte. También en la parte superior vemos un resumen del registro, el cual nos ofrece el periodo en el que se ha hecho la evaluación, la fecha del registro, el número de casos vistos, la suma de eventos reportados por área dentro de la clínica, el tipo de problema de seguridad en cuestión de suma, el número de reportes elaborados, los cuales se han notificado y cuáles no, los que ya se encuentran en plataforma. En cuanto a las actividades de farmacovigilancia, las entrevistas realizadas a los pacientes al ingreso o ante un acontecimiento adverso y la severidad del caso. Así también tenemos anexado ya el formato para realizar el análisis estadístico automático mediante la representación gráfica de tablas y gráficos estadísticos. Continuando con la proyección, pasamos a la captura de la información en el registro Prosemed. Aquí vemos donde a partir de los datos que se tienen en el registro para la evaluación del perfil farmacoterapéutico, es decir, los datos que hemos estado mostrando que son meramente ilustrativos, los datos ya capturados en el registro, como los datos del diagnóstico, la edad, el sexo, presencia de enfermedades crónicas, conciliación de medicamentos, y en este caso, como dijimos que era un evento RAM, se agrega en cada uno de los dos casos, como tenemos dos medicamentos, el estado del paciente. Bueno, en el video se reporta como notificado, pero como no se ha hecho oficial, no lo podemos poner aquí, porque pues no podemos poner un vínculo. Nombre del medicamento, se tienen creadas listas plegables. Aquí, por ejemplo, donde vamos a seleccionar el medicamento asociado a un evento adverso, vemos que ya se encuentran los datos de los medicamentos y también se presenta una lista desplegable para el tipo de reacción presentada. En área de notificación también se presenta una lista desplegable. En este caso, como fueron por parte de la unidad de farmacovigilancia, se registra de la misma forma. Continuamos con el análisis automático de los datos en el registro Prosemed.
En él se observarán el análisis de datos de frecuencia de la aparición de acontecimientos adversos asociadas a distintas variables clínicas, como si hay presencia de enfermedades crónicas, antecedentes de farmacoterapia previa, las dosis, vías de administración o ver datos relacionados con el medicamento, como el lote o laboratorio fabricante. Todo esto permite realizar un análisis global sobre los medicamentos utilizados en la clínica, que va más allá de solo analizar el acontecimiento adverso. Y bueno, ahora sí nos vamos al estado de gráficas, nos vamos al apartado de actualizar y en automático nos empieza a llenar los datos, como lo vemos aquí, donde ya nos ofrece una lista, empezando con los dos medicamentos, en su dosis, el tipo de reacción presentada y cómo se consideró este acontecimiento adverso. Vemos cómo se empiezan a actualizar las tablas, aquí en cuestión de edad, cuántos pacientes han presentado una RAM, en este caso como ha sido un solo caso, vemos cómo se ve un caso, la relación acontecimiento adverso con medicamento, tipo de reacción asociada al tipo de acontecimiento, el estado del paciente en cuanto al acontecimiento adverso, y así mediante este análisis es como podemos ver el impacto que tiene el registro PROCEMEF en la clínica. Principalmente se ve en la emisión de notificaciones sobre eventos SRAM en el mayor grado de información, en la contribución de la planificación en la adquisición de medicamentos, en la mejora continua de la funcionalidad del personal en la clínica, ya sea médico como personal sanitario, la contribución del establecimiento de controles de ingreso de medicamentos a la clínica, la evaluación de la seguridad del tratamiento médico, favorecer la funcionalidad de la unidad de farmacovigilancia y por último, contribuir en la toma de decisiones médicas informadas en conjunto con el equipo médico. Y de esta manera agradecemos la atención prestada al presente video. Por su atención, muchas gracias.